Muy muy buenas noches a los que Hola. estáis aquí y a los que nos van a escuchar luego en diferido. Pues aquí estamos con Lorenzo y con Gerard. Lo primero, agradecer que a estas horas de este miércoles, empezando el mes de octubre, habéis cogido un huequito en la agenda ante mi llamada porque, bueno, es que es un tema que es, bueno, llevo mucho tiempo ya posiblemente 2 años, ¿no? Porque desde que hicimos un taller que se llama Camino de la Luz y nos encontramos así físicamente los tres y un montón de gente re bonica, pues fue la primera vez que empezamos a hablar de Cuarto Camino, de cuentoterapia, de cómo, y siempre me fascina a mí esto, de cómo los caminos se van mezclando, ¿no? De cómo al final, desde distintas hermenéuticas, al final conseguimos llegar a la esencia, ¿no? Pues así que voy a empezar preguntando, Lorenzo, cuéntanos esto de cómo llega Cuentoterapia y Cuarto Camino, dónde ves tú el enlace? Se confluyen las cosas. Bueno, el enlace yo lo he visto siempre porque en Cuentoterapia siempre hablamos de los tres centros y de cuáles son los centros, y eso está tomado directamente del Cuarto Camino, siempre por vía de Claudio Naranjo, ¿no? Entonces, Claudio empieza, no lo dice así claramente, pero sí que se enamora de los cuentos. De hecho tiene en los Cantos del Despertar, por ejemplo, y más antiguamente un libro que se llamaba El Niño Divino y el Héroe. Y yo lo que hice fue, pues, como me formé también con Claudio, aparte de con otros maestros y maestras, pues empezar a ver el mundo de los cuentos y cómo se iba estructurando la personalidad. Y luego a través de otro maestro, que fue Alfonso Castro, pues ir viendo cómo, por ejemplo, el eneagrama, cómo eran esos tres centros multiplicados por tres y al final daban los 9 eneatipos. Y luego, pues viendo en los cuentos que los personajes en sí de los cuentos, pues unos son centro instintivo, otros son centro emocional y otros centro mental. Y bueno, como vamos a tener todavía rato esta noche, pues podemos ir ampliando, pero un poco esa es la unión de ambos, ¿no? Cómo se va sintiendo en Mm. los cuentos que el cuarto camino está presente. Luego, con cosas también tan curiosas como que muchos de los cuentos acaban en un carruaje en los que el príncipe, la princesa o el rey y la reina van al Sí. reino de su padre, ¿no? Y eso nos metería en el cuarto centro, en el cuarto camino, que es el alma, ¿no? Y como el alma necesita que el cuerpo, el Mm. instinto, que es el carro, esté bien, como después se necesita que hay unos caballos que tiren, que son el mundo de las emociones, pero claro, las emociones están desbocadas, no saben a dónde ir, Mm. aunque el carro esté bien aceitado, pero pueden llevarlo a un precipicio, ¿no? Entonces tiene que estar el palafrenero, el auriga, que es el que Sí. tiene el centro mental, que es el que tiene que llevar y decir, no, por aquí no, que hay unos baches, o aquí el cartel dice que es a la derecha o que aquí está prohibido, pero claro, la mente en realidad nunca sabe cuál es su destino. El Mm. destino, para lo que hemos venido, el trabajo en esta tierra, y ese es el gran reto que tenemos que recuperar, solo lo sabe el alma, ¿no? Y el Fíjate alma es que, el rey y la reina, que son los que dicen, no, vamos a París o vamos a este lugar. Y el trabajo en nuestra vida es descubrir hacia qué lugar vamos, que lo hacia qué sabíamos lugar cuando va. éramos niños, ¿eh? Mm. Cuando nacimos sí veníamos con esa información, pero luego todas las proyecciones, todos los introyectos que vamos cogiendo, pues nos van desviando y nos hacen perder, ¿no? Creo que la tarea de todos nosotros va a ser redescubrir cuando vinimos toda esa información que traíamos en el pack del alma y que hemos perdido por el camino. Bueno, me encanta porque te hago una pregunta así sencilla, se abren un montón de posibilidades, ¿no? Aparece el número 3, aparece el número 4, el símil del carruaje, príncipes, princesas, reyes, ya empiezan a aparecer todos los arquetipos de los cuentos, pero bueno, también
Pues me gustaría escuchar a Gerard, porque cuéntanos esto, cuarto camino, ¿qué, qué es el cuarto camino? ¿Cómo se entronca también con los héroes de los cuentos? La verdad es que el cuarto camino está presente en muchos trabajos modernos. Lo que pasa es que no sé muy bien si es por el propio sincretismo que tiene el cuarto camino, que se queda como a un lado a las sombras, ¿no? Sabemos que Claudio Naranjo estaba o le gustaba el cuarto camino, Oscar Ichazo, hay muchos grandes pensadores, filósofos que beben del cuarto camino y también cuentos. Sabemos que el autor de Principito también fomentaba el cuarto camino, el de Mary Poppins también. Ah, Sí, Mary Poppins es considerado, quien lo escribió, consideró que Gurdjieff, ¿vale? Que Gurdjieff es el creador del cuarto camino, aunque Pamela Travers, Pamela que Travers, de hecho fue la que le hace el prólogo a Claudio, sí, del Niño Divino y el Héroe, porque ya, él dice, y ella lo dice, ¿no? Le pido que me lo prologue a Pamela, aparte porque era vecina suya, ellos en Salem, en California, los dos eran profesores de la universidad, tanto Claudio como Pamela, y esto a lo mejor no se sabe tanto, pero eran vecinos, y entonces Mateo, que era el hijo pequeño, bueno, el único hijo que tuvo Claudio, Pamela casi todas las noches iba a contarle cuentos ah, a, a Mateo, al hijo de Claudio ah. Naranjo. Y entonces de esa amistad, pues surge el que ella le prologue. Pero ya Claudio dice, y se lo pido a ella porque ella fue discípula directa de Gurdjieff. O sea, exacto. no es a través de sus libros o de intermediarios. Pamela Travers había trabajado con Gurdjieff y bueno, te quito la palabra, Gerard. No, Sigue no, 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 contándonos la historia fantástico. de... No, no, si yo todo esto no lo sabía, yo sabía que el personaje de Mary Poppins era Gurdjieff en mujer y Sí. que todo el simbolismo que tenía, ya no tanto la película, que no sé muy bien, pero el libro, todo el simbolismo que Ujú. tenía, forma parte del cuarto camino. El cuarto camino, en el fondo, siempre ha bebido de las historias y de los cuentos. El libro por antonomasia que escribió Gurdjieff es Relatos de Belcebú a su nieto, y Relatos de Belcebú a su nieto es tal y como suena. Son Hmm. los relatos que le cuenta el abuelo Diablo a su nieto. Y a través de los cuentos, y además son cuentos muy simbólicos, son cuentos muy complejos, le cuenta historias sobre el mundo, y a través de eso, que es un libro así gordo, muy Ujú. interesante, que fue un libro muy importante para Claudio Donargo, que creo que dijo que fue para Sí. él como un antes y un después, a través de la... Porque ese libro no es muy abierto, ¿no? Sino que es simbólicamente muy complejo. Entonces, pero a través de desgranar esos símbolos, decían que podía transformar la conciencia de lo que sucedía. Sobre todo, por ejemplo, imaginaos que al principio ponía relatos de Belcebú a su nieto, ¿no? Belcebú, como, ¡ay! Y al final tú te lo lees y es hermosísimo. Es un abuelo. Exacto, es un abuelo contándole a su nieto, pues, cuál ha sido las incursiones que ha hecho a la Tierra y las historias que han pasado. Desde una nave espacial. Exacto, No hay que decirlo, que debe estar escrito en los años 20, ¿no? Y habla de la total. nave espacial. Y era eso, ¿no? Gurdjieff trataba de meter el mensaje en un lugar donde tú tuvieras que descubrirlo. Y eso es muy particular de los cuentos, ¿no? Los cuentos generan mensajes que tienen que llegarte a ti. Y el cuarto camino bebe también mucho de la simbología. Dentro del cuarto camino hay muchas cosas que son simbólicas. Mismamente lo que vamos a hacer en el taller, que son las danzas. Las Mm. danzas son simbólicas. Y estamos hablando de que no solo hay símbolos en la mente a través de imágenes, sino que también hay símbolos en el cuerpo y también hay símbolos en la emoción. Y él de lo que hablaba era de cómo crear símbolos a través del cuerpo para que el cuerpo
le mandara para el cuerpo no, para que el cuerpo se mandara información a sí mismo y se recolocara. Y eso es muy interesante, como a través de movimientos y de danzas le estás contando una historia, estás ordenando cosas del cuerpo. Y eso es fascinante porque se hace sin, sin que tú tengas que darle una elaboración, sino que se genera un espíritu, una sensación que va llegando. Porque muchas veces cuando todo pasa por la mente genera como un tope y dice, espera, 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 que esto tengo que ver si me encaja en mis esquemas y si no me encaja en mis esquemas no filtro para abajo. Y lo que hacía el cuarto camino era, cada centro lo trabajaba por separado. Cuarto camino realmente es eso. Cuarto camino, Gurdjieff nunca le llamó cuarto camino, porque Gurdjieff no le llamó así, se lo llamó Uspensky al final, que escribió un libro Uspensky sobre el cuarto camino, pero es la integración de los centros. El Gurdjieff hablaba de que somos seres tricerebrales, y eso fue una idea muy novedosa en la época en que lo hizo Gurdjieff, ¿no? Decía que nuestro cerebro tiene tres formas, y cuarto camino se refiere, el camino está el camino de la A lo que llega la neurociencia después del año 2000 y pico. Exacto, exacto. Lo que llegó ese loco así que era danzarín y que era, pues llegó ahí con sus experiencias y hablaba de que el cuarto camino es lo que tú hablabas ahora, Lorenzo, ¿no? Como está simbólicamente, está el carro, que es la parte corporal, los caballos, que son la parte emocional, el cochero, que es la parte mental, pero nos falta un cuarto camino, nos falta una cuarta vía. ¿Quién dirige? ¿Mm? Porque el carruaje está ¿al servicio de qué? ¿De quién? ¿De quién está al servicio tu cuerpo, tu corazón y tu pensamiento? Pues resulta que la mayoría de nosotros, Gurdjieff lo Gurdjieff decía, no tenemos alma, tenemos una semilla de alma, pero de ti depende que esa alma exista. Y eso es la esencia, es como el carruaje está ahí, nos dedicamos a que esté bien el caballo, que esté bien los carros, que esté bien el carruaje, pero ¿quién dice, como decías tú bien, Lorenzo, quién dice vámonos a París? Y cuando dice vamos a París, dice, el alma, ¿qué quiere de ti el alma? Y entonces ahí está el cuarto camino, es el camino del alma, es el camino de la esencia. Pues Y sería una pregunta que me surge así Bueno, Paco, como, una aclaración antes, sí, solamente. Que sepan que pueden ir interviniendo todos en cualquier claro, momento, pero también esto va a quedar grabado y se va a colgar en YouTube. O sea que si alguien es más tímido, pues o no quiere poner su cara, sí, que pues lo que ponga en el ponga chat. en el chat alguna pregunta y Rosa y tú nos la decís, o a quien Ujú. hable, pues le damos por supuesto que nos está dando el permiso para que quede grabada porque ha habido mucha gente que ha dicho que no podía entrar y lo querían escuchar después tranquilamente. Pero creo que siempre es bueno Sí, sí, avisar al principio de esto. y hay una genial. cosa que me gustaría puntualizar, Paco, que me hablabas del cuarto camino y la contoterapia, y yo siempre he sentido, bueno, yo he sido alumno devocional de Lorenzo, soy alumno devocional de Lorenzo, y siempre me ha fascinado cómo los cuentos y el cuarto camino trabajan siempre desde una parte muy dulce. El cuarto Mm, camino, a pesar de que pueda parecer um, muy confrontativo o muy disruptivo es, pero lo hace siempre desde un lugar muy dulce. Yo me acuerdo cuando empecé en la escuela de cuarto camino, en otras escuelas, pues era como el reformar a la persona, y el cuarto camino no tiene ningún interés en reformar la persona. ya. Está bien, ¿cómo estás? Habítate a ti, como sea tu carro, como sea tu carruaje. Y entonces, esa cosa tan dulce que tiene la cuentoterapia, de irte ordenando desde un lugar de ternura, desde un lugar de integración, no con la espada ahí diciéndote que tú estás mal, sino estamos todos aquí, cada uno tiene colores, cada uno tiene un diferente padre, un diferente madre. Esta es nuestra historia y esta historia puede ser habitada. Mm, Podemos reconocerla, podemos entrar en ella, podemos entrar en ese carro, sea como es, el carro es tu carro. mm, Entonces, entra en él, habítalo
y ordénalo. Y eso me parece muy parecido a la contoterapia y creo que Sí, cuadran muy sí. bien. Además, me Es acuerdo lo que hace tiene que ver. poco en una conversación, ¿no? Que decía Lorenzo que como está el mundo, cada vez necesitamos más de terapias amables, dulces, no tanto desgarradoras, ¿no? Es como que Y tanto estamos coach tampoco, ¿no? Que te dice hacia dónde, ¿no? eso, como no tan apolíneas, ¿no? Como lo que hay que hacer y, Lo que tú ¿no? quieras. Mientras tu corazón esté bien, lo que tú quieras. Mm. ¿Cómo es el título, Gerard, también de Gurdjieff, de otro ensayito que se llama Solo soy yo Sí, no, cuando soy? sí. Bueno, luego lo miramos. em, Luego lo miramos. Pero va por ahí, te quiero decir. En cuentoterapia también es legitimar el ser. Es como si siempre hay instrucciones mentales, porque también lo que se dice en el cuarto camino, y está muy reflejado en muchos cuentos, que hay un sirviente que se rebela contra el amo y ha dado una especie de golpe de estado y se queda con la casa, ¿no? Se queda con la casa, con los caballos y el sirviente en la mente, ¿no? Entonces vivimos en un mundo todo racional, todo lleno de política, en el sentido de palabra, de convencer al otro, de llevarnos a ciertos lugares, de conducirnos. Y yo creo que Cuentoterapia del Cuarto Camino tienen que el tema, como está diciendo Gerard, es conócete a ti mismo, que eso también estaba en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, ¿no? Y el tema va por la conciencia, ¿no? Luego tú ya haces y decides, pero lo que te tienen que servir los cuentos, la danza o cualquier otra herramienta es para tomar conciencia. Y si Nos no hay dice toma de conciencia, todo lo demás es absurdo. Porque si nos dedicamos a decirle a los demás lo que tienen que hacer, vamos a hacerlos dependientes. sí. Y el tema es la libertad. Yo creo que una- somos seres de libertad, seres de luz y que tenemos que descubrir esa libertad. la frase, el libro que comentaba, Carmen dice en el chat, la vida es real solo cuando yo soy. Sí. Eso. Ese es el libro que en principio no terminó Gurdjieff. Ah, Es un libro que escribió y no se terminó y se quedó como incompleto. Y es fascinante porque en sí mismo no terminó de ser relatado. Y es como si dijéramos, el libro lo tenemos que terminar cada uno de nosotros. Muy interesante ese libro. mm, Sí, a mí ya nada más que el título me embelesa, ¿no? Sí, total. La vida es real solo cuando yo soy, sí, porque ese es el camino y exacto. esa es la luz. Porque Gurdjieff también habla mucho, estamos hablando mucho de él, pero es normal que en este taller que vamos a profundizar en estas cosas hablemos de él, porque es como el bisabuelo de todo esto, ¿no? Exacto, exacto. Y él habla de los centros magnéticos. Entonces, no sé si llama así exactamente la palabra, ¿no? Yo Sí, siempre pregunto a Gerard porque es más especialista en cuarto camino. sí, sí. Pero el centro magnético son cosas que nuestros antepasados nos han dejado para que nosotros sepamos seguir el camino. Y algunas cosas son las pirámides de diferentes lugares del mundo o los monolitos, pero también están los cuentos. Los cuentos forman parte de ese centro magnético que lo que hace es que tú te acercas a ellos y ya ocurre. Eh, Decía Claudio que una amiga suya decía que lo que no se puede poner en forma de cuentos no merece la pena decirse. Oh, Eh, entonces creo que vamos por ahí. Es verdad que no son cuentos de hadas los que vamos a trabajar este fin de semana, dentro de 2 semanas. Van a ser cuentos de autor, pero ¿qué autores? Como hemos dicho, el mismo Saint-Exupéry, que está relacionado con todas estas corrientes filosóficas. Hablaremos de los autores, de Drum, del Titú, el de los pulgares verdes, el cuento va a ser El Principito, Titú, el de los pulgares verdes, y la familia animal de Randall Harlem. O sea, tres iluminados, tres personas que aunque no lo hacen desde el subconsciente colectivo, pero están tan conectados a su propia esencia, a su ser, que cuando hablan salen flores de su boca. O sea, realmente son personas que tienen una belleza, ¿no? Al leer, no sé, dejadme que os lea alguna frasecita, como, a ver,
Estábamos esta mañana ahí preparando el temario y habían verdaderas perlas. Y otra cosa tan muy bonita, mientras buscas el párrafo, Sí, Lorenzo, que los cuentos en esa amabilidad el cuento está ahí, no sientan cátedra, no es esto es así, sino que el mensaje tú tienes que hacer un movimiento hacia ellos. Mm, Yo tengo que hacer un movimiento. El cuento está ahí, te lo puedes tomar como tú quieras, puede ser un relato que te diga nada, el movimiento tiene que ser tuyo. Y eso es lo que hablaba mucho el cuarto camino, que la enseñanza no se tiene que dar, la enseñanza tú la tienes que tomar. De ahí lo simbólico, tiene que venir de ti el movimiento, de quiero entenderlo, quiero que me toque, quiero ver qué hay ahí. Como lo decías tú, Lorenzo, ¿no? Poner la oreja verde. ¿Mm? sí. Y os leo un trocito de la familia animal. Dice, cada vez que algo les recordaba al cazador a su padre o a su madre, se le notaba cómo los echaba de menos y cuánto le hubiera gustado tenerlos vivos otra vez. La sirena le hablaba de su niñez, de su familia y de su hermana ya muerta, pero no parecía querer revivir nada de eso. Así que el cazador perplejo le dijo a la sirena, ¿no desearías que tu hermana estuviese todavía aquí? Y la sirena contestó, ¿mi hermana? ¿Ya estuvo aquí? ¿Para qué quieres que esté ahora aquí también? El cazador recordó que nunca había visto llorar a la sirena. Pensó con un pequeño estremecimiento, ¿llorarán las sirenas? La sirena solamente tenía miedo de los grandes tiburones y de las orcas. Si nos atrapan, nos matan, le dijo al cazador. Pero les temía de una forma un tanto indiferente y práctica, y decía que ninguno de los suyos se preocupaba realmente por aquellos animales, ni los odiaba. ¿Por qué razón odiarlos? Decía, se alimentan de nosotros, igual que nosotros nos alimentamos de los peces. Los peces no nos odian, nadan junto a nosotros cuando ven que no tenemos hambre, y cuando estamos hambrientos, se alejan corriendo si pueden. Todas las cosas viven de otra cosa. Me fijaron en qué trocito, ¿eh? Tan increíble de vive el aquí y ahora, vive el presente. No estés neurótico con todo lo otro, ¿no? Hasta la sirena, ¿no? Cuando le dice eso de, ¿no desearías que tu hermana estuviese todavía aquí? Y la sirena contesta, mi hermana ya estuvo aquí, mm, ¿para qué quieres que esté ahora también? ¿No? Y ese, fijaros si es sentido existencial. Fijaros si la sirena como animal de poder y como símbolo sabe cuál es su camino, sabe cuál es su momento, sabe cuál es su ser y entonces es real cuando ella es. Y dice estas perlas, ¿no? Por abrir un poquito boca, ¿no? mm. Qué bonito. Bellísimo. Mm. Me he quedado antes con una pregunta y, y la lanzo, ¿no? Porque está el tema, sobre todo en el alma, en el camino, ¿no? El volver a el quién soy, ¿no? El acercarme a mi esencia. Y se hablaba del símil del carruaje, de, de la princesa, ¿no? Y el príncipe que hay dentro que marcan el camino, como la dirección, ¿no? Que son los que saben dónde ir, ¿no? Y has dicho que con el cuerpo, con las danzas sagradas, ¿no? De alguna forma lo que se buscaba era eso, que el cuerpo lo dijera, era como, sería algo así Sí. como que el cuerpo es como el psicopompo del alma, algo así. Fíjate que en la alegoría del carruaje, si los caballos son las emociones, el cochero es la mente, pero ¿quién lleva el alma? Mm, ¿Dónde se introduce el alma? El alma se introduce dentro del carro. Entonces, el carro, fíjate que es como una figura quieta. El carro es el que sirve más, está completamente al servicio, porque el carro no se puede mover, es mm, tirado por los caballos, es usado por el cochero, pero el Dirigido. carro está ahí completamente al servicio.
Y eso pasa con nuestro cuerpo. Tú a tu cuerpo lo puedes golpear, lo puedes tirar y él va a tratar de darte todo el servicio posible hasta que no aguanta y entonces enferma, somatiza y es ese el tabernáculo del alma. Y es el alma se siente en el cuerpo. Es, el regocijo es, es algo que tiene que ser físico, es algo que se siente en el cuerpo, no tanto en la mente. Primero en el cuerpo, luego en el corazón y luego en la mente. Por eso muchas veces la verdadera enseñanza se siente primero en el cuerpo, cuando de golpe tienes un insight, Mm. ¿no? Cuando de golpe se te cae la breva. No sabes exactamente mentalmente lo que se te ha caído, pero tú sabes que algo se te ha ordenado físicamente. Te sientes bien. Y el sentirse bien es físico. ¿Mm? Es yo me siento, cuando tú te sientes armónico, tiene que ver con tu cuerpo, porque las emociones están en el cuerpo y la mente está en el cuerpo. El cochero está encima del carro y los caballos tiran del carro. Y es la parte más pasiva que tenemos y muchas veces es la más ignorada, porque todos pensamos en los caballos, que son los que tiran, el cochero que es el que guía, pero quien lleva es el carro. Y ahí está también todo el trabajo que haces tú ya con el Tantra, ¿no? Que está tan Claro, conectado. Y exacto. nosotros, y luego hablas también un poco más de las danzas sagradas que vamos a meter en el Bueno, taller, 5 ese tema danzas me sagradas. fascina, ¿no? De cómo, que al final es lo que más me motiva de uniros, ¿no? Porque esta cosa de convocaros es como danzas sagradas del cuarto camino y los cuentos desde cuentoterapia. O sea, me parece un maridaje. Porque, porque si habéis dado cuenta, el trocito, por ejemplo, que hemos leído, son trocitos muy simbólicos y a la vez muy llenos de conciencia. Y entonces los cuentos, aunque no lo parezcan, no van a la mente. Esos son los cuentos sufíes, los cuentos hasídicos, los cuentos zen. Mm. No van a la emoción, esos son más los cuentos ilustrados. El cuento tradicional, sea de autor, como en estos que vamos a usar, pero autores que están muy conectados con el inconsciente colectivo, van directos al alma. O sea, cuando tú oyes estas cosas, lo que se te mueve es tu parte esencial. Yo sé que la palabra alma, como tiene características religiosas, hay gente que le puede rechinar. Quien quiera que escuche esencia, pero es el ser esencial el que sabe de todo eso. Y el trabajo que vamos a hacer con estos cuentos es siguiendo también la estela de Claudio Naranjo. Él habla de que hay unos cuentos que son matriarcales, que son los del niño divino, que son los que hemos elegido, pero lo que vamos a hacer va a ser un trabajo con un diseño que sabes que tengo, bueno, sabía algunos que tengo sobre las emociones. Entonces son los 5 ejes emocionales, las emociones básicas, los 5 ejes básicos. Y entonces lo que vamos a hacer es ir pasando en el taller con nuestros 5 ejes básicos emocionales. Vamos a ver el eje del afrontamiento, el miedo y el coraje, el eje de la reactividad, la rabia y la calma, el eje vinculativo, el asco y el deseo, el eje de activación mental de la sorpresa y el aburrimiento y el eje anímico, que es de los estados de humor, de tristeza y alegría. Y eso también con las 5 heridas, ¿verdad, Gerard? Sí. Porque todo lo estamos haciendo como en combinando los saberes de uno y de otro y los comunes. Las 5 heridas es algo, bueno, que se conoce bastante, ¿no? Bueno, yo pienso que, que tiene que ver con los miedos, tiene que ver con la infancia que nos hirió. ¿Cuál fue la herida que construyó la máquina que llamaba Gurdjieff, ¿no? La máquina al final, o ese Todas constructo, nuestras neurosis. neurosis, le llamaremos neurosis, eh, que le llamamos carácter o personalidad, al final es un sistema de protección. Es cómo yo tengo que ser para vivir en el mundo que yo tenía en mi infancia. Quizás ahora no es el mismo mundo, pero sigo manteniendo esa misma dinámica. Y eso parte de una herida. Entonces hay 5 heridas básicas, que sería la herida de traición,
la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación y la herida, abandono, humillación de y la herida injusticia. e injusticia. Entonces, es algo muy nuclear. Entonces, eso genera un comportamiento a la hora de moverme en el mundo. Si yo tengo, por ejemplo, la herida de rechazo, yo lo que voy a hacer va a ser generar esa herida. Y eso es muy interesante porque es antes de que me rechacen, yo rechazo. Y eso genera toda una serie de dinámicas comportamentales en las que yo baso mi carácter. O Y sea, ese va a ser el eje vinculativo, el de el asco y el deseo, porque todo el rechazo se va en es- torno a eso. Pero bueno, tampoco os vamos a contar aquí el taller, solamente que sepáis que vamos a seguir también una dinámica, que la idea es llegar, no vamos a pasar por los cuentos patriarcales que diría Claudio, que son los del héroe, porque precisamente ya tenemos mucho trabajo de esta parte. Entonces lo que queremos es recuperar al niño interior, pero no el niño que llega al mundo como ha llegado mi nieto estos días, ¿no? Que parece que se tomó un ¡Enhorabuena! trip y gracias, soy abuelito recién estrenado. Y entonces, pues, en vez de estar en esa cosa de inconsciencia, de no ser, queremos llevaros en este fin de semana en una experiencia de recuperar el niño divino, pero madurando. Quiero decir, no quedarnos en el niño divino, porque mucho se habla mucho en los talleres de recuperar el niño divino. Nosotros no queremos eso. Queremos contactar con el niño divino, pero a través de Titú, el de los pulgares verdes, del Principito y de la familia animal, llevaros al niño heroico, que es alguien que tiene conciencia, pero sigue conservando su parte de niño. Y creo que eso va a ser lo bonito del trabajo, ¿no? Contactar con el niño, pero no quedar a los niños para que nos sigan metiendo rollo en la cabeza ni para volver a esa máquina de pensar neurótica, esa mente que está ahí papá todo y el día. mamá. Eso, no dependiendo de los demás, sino siendo los directores de nuestra propia vida, pero con esa inocencia, con esa cosa angelical que nos despierta el bebé. Entonces, podemos ser bebés, pero a la vez ser maduro y con conciencia. Yo creo que ese es el reto al que nos vamos a enfrentar en este taller. Gurdjieff hablaba de crear al adulto. Y el adulto no se refiere al serio, sino el adulto es aquel que toma la responsabilidad de hacer que el niño esté bien. Es cómo yo me gestiono a mí mismo desde la parte del mundo, cómo yo me gestiono a mí mismo sabiendo quién soy. Pero yo lo estiro, porque el niño, si no está, no crece. Es como lo que decía del alma Gurdjieff. Si tú no contactas con tu niño, el niño no va a crecer. El niño va a crecer en tanto en cuanto tenga atención. Es lo mismo que nos pasa en la infancia. Los niños que no tienen atención no crecen, se mantienen inmaduros. Entonces, nuestra atención, el ponerle presencia a ello, va a hacer que crezca. Pero ¿quién está mirando? ¿Quién es quien mira al niño? Esa parte de conciencia, esa parte del adulto que está ahí diciendo, ¿qué necesitas? ¿Cómo vas? Y ahí es cuando puedes liderar entre el mundo de fuera y el mundo de dentro, porque el niño divino solo se lidera en el mundo de dentro, pero también hay que liderarse en el mundo de fuera. Es como hay que encontrar una simbiosis entre estar en el mundo y no pertenecer a él. Es ser un humano que paga sus impuestos y a la vez mantiene su inocencia. ¿Cómo se hace esa combinación? Y esa es la clave de la vida. Fíjate qué Y curioso. lo queremos hacer de una forma muy lúdica, muy, pues eso, disfrutarnos. De hecho, pues, en realidad lo que vamos a hacer es que Gerard y yo queríamos disfrutarnos un poco de compañeros, de colegueo y decimos, oye, pues si hay gente que nos quiere acompañar en esto, pues qué bien porque vamos a juntar muchas facetas de una enseñanza desconocida, que diría Upesky, ¿no?
sí, Vamos a coger fragmentos de esa enseñanza desconocida y a través de nuestras propias vivencias personales, de lo que hemos vivido y de nuestra experiencia terapéutica, por mi parte de 43 años de terapeuta, pues ir haciendo una buena madeja, un buen ovillo, que luego podamos desenredar en el taller, ¿no? Que nos haga como un- una cosa de estas que se hacía de papel y al final decía, uy, he estado recortando no sé qué y al final mira la cadeneta que me ha salido aquí, ¿no? Va a ser un trabajo de cadeneta. No, y tanto, disfrutaros es un gustazo. Yo le tengo muchas ganas porque además esta parte que comentabas, ¿no? Ya conocemos, bueno, yo conozco más la parte de cuentoterapia, esa parte dulce de los cuentos, ¿no? Pero también todo el trabajo desde la respiración, el cuerpo y también como dicen, ¿no? Que parece que iba a ser como, bueno, el cuarto camino suena como más espartano, una cosa así, ¿no? Y no, también es un camino muy amable. Lo digo también por el tiempo, porque si hay alguna pregunta es el momento de escribirla para ir. ¿Mm? Y de verdad que va a ser, te están diciendo por aquí, qué ganas, seguro, porque es verdad que yo le tengo un gusto. La última vez que os vi a los dos hablando de Cuarto Camino, o sea, solo os he visto una vez, pero es que el deseo que me despertó a los dos hablando de Cuarto Camino y ah, cuentoterapia me pareció absolutamente delicioso. Y así que imagínate 3 días, pues, pues tal, qué maravilla. sí, sí. Si No sé queréis si hay alguna pregunta o alguna cosita que alguien quiera comentar. los hemos dejado sin palabras, Lorenzo. Pero espero que no. Bueno, pues eso está bien. Mira, decía espero que no, pero espero que sí. Porque Claro. no sé si sabéis que eso quiere decir que os hemos llevado a la infancia. ¿Por qué? Porque infancia, no sé si sabéis lo que significa. In, no, fancis, no hablantes. Entonces, la Mm, infancia quiere decir quedarse sin palabras. Mm, Es el niño de 0 a 2 años o a 0 a 1. Y entonces volver a recuperar desde vuestra conciencia real y actual a ese niño. mm. Y os cuento estos rollos para daros tiempo a pensar y que podáis No, o yo me he levantar la mano quedado, o escribir. ¿Eh? yo me he quedado Pero dándole vueltas a esto, porque sí, claro, es que se oye mucho lo de recuperar el niño interior, ¿no? Y entonces, claro, pero qué poco se habla de construir al adulto. A mí esa frase ya me ha roto. Yo nunca es la primera vez que la escucho y me parece el complemento absolutamente necesario, ¿no? y porque aparte es es el niño, sí, por eso, porque es el niño héroe. O sea, hay que contactar con el niño divino, pero hay que ayudarle a transmutar y a poder navegar en esas olas de conciencia para que, no habiendo perdido esa conexión con el ser que decía antes Gerard, podamos llegar al tener, ¿eh? claro. Podemos llegar a la praxis, podemos ser pragmáticos, porque si no nos estamos toda la vida quejando, ¿no? En el lloriqueo. Y lo que intentaremos será hacer este repaso por todas las emociones, con 5 de las danzas sagradas que nos va a enseñar Gerard, que quien habéis trabajado con él es muy bello, porque te transmite las cosas solo con la estética y con el movimiento del cuerpo. Sí. ¿Alguien preguntaba? Y hay una cosa que hablan también en el cuarto camino de lo primero que hay que hacer es construir al mayordomo, ¿m? Que es una figura, Mm. y el mayordomo es am, no me quiero levantar porque estoy cansado, y el mayordomo es el que dice, venga, levántate. ¿M? Y en las danzas sucede mucho eso. Cuando tú empiezas, hay toda una serie de movimientos que dices, ¡buf! Y el mayordomo es el que dice, venga, que te va a ir bien. Vamos a limpiar la casa. Es el que ordena el espacio. Y es una figura que muchas veces no se tiene en cuenta. Y es dentro de la vida, nosotros necesitamos, sabemos la mayoría de nosotros lo que nos va bien, pero por H o por B lo olvidamos. Yo he hecho meditación, pero ya no me acuerdo. A mí me gusta darme un paseo por el campo, pero ya no tengo tiempo. Y el mayordomo es el que dice, venga, va, si quieres construir y tener una relación con tu espíritu, tienes que darle espacio.
tienes que cultivarlo en el mundo. Porque si no hay una gran distancia entre lo que yo soy y lo que ve el mundo. Y esa distancia debemos acortarla para yo poder estar armónicamente en el mundo. Estoy conmigo y a la vez estoy en el mundo. Y eso no es tan fácil. Hay muchas veces que hacemos un crecimiento muy grande de espíritu, hacemos un crecimiento muy grande dentro de nosotros mismos, en el ser, pero luego nos tenemos que refugiar, nos tenemos que aislar, el mundo nos parece hostil, el mundo no nos convence, cada vez tenemos menos amigos, cada vez estamos menos en contacto porque esa parte interna se está desconectando de la parte externa. Y el cuarto camino de lo que habla y nos cuenta es cómo nos relacionamos dentro de nosotros mismos. Y esa es la gran dificultad. En las danzas sucede eso. Cuando tú estás danzando, lo estás haciendo hacia afuera. Es, pero no tienes que hacerlo con tu ego, lo haces con tu espíritu. Y cuando eso sucede, cuando sucede la magia de que estás danzando con tu espíritu, wow, sucede la conexión, que le llamamos la fusión con el entorno. Estar en el mundo pero no pertenecer a él. Es ese momento en el que tú caminas por la calle, estás sintiendo el mundo y a la vez te estás sintiendo a ti. Y ahí hay armonía. Estoy en armonía conmigo y con mi entorno. Y eso es ser adulto. Es, ser adulto no es estar serio, no es estar formal, es poder estar en las dos partes a la vez. Todo eso en el cuarto camino se llaman los despertadores de conciencia. O sea, lo que va a activar al mayordomo es despertadores de conciencia. Y hay despertadores de conciencia que están, pero como que estamos dormidos e incluso los vemos, los leemos y no nos damos cuenta. Yo sabéis, mis alumnos de cuentoterapia, que llevo años con que leáis a Tistú. Y bueno, últimamente me llevo alguna sorpresa de gente que lo está leyendo. Pero de verdad me han costado más de 20 años Ujú. de decirle a la gente que lo lea. Os voy a leer una frasecita de Tistú que dice: Llora, Tistú, llora, dijo su amigo el caballo, te hará bien. Los adultos no se permiten a sí mismos llorar, pero están equivocados. Las lágrimas se congelan en su interior y eso es lo que hace que sus corazones sean tan duros. ¿Vale? Entonces vamos a ver en el taller cómo el niño divino está muy bien, pero si no es porque los animales, que son como el mayordomo, le habla y le despierta, y cuando nosotros lo que vamos a hacer es que a lo mejor habéis leído estos cuentos, pero vamos a subrayarlo. El mayordomo es también como el profesor, es el maestro, es el acompañante que te dice, ay, mira esto, ¿no? Os lo voy a leer otra vez, ¿verdad? Porque a mí me gusta repetir. Sí, Gurdjieff decía que había que Llora, leer las cosas 3 veces, ¿no? sí, llora, Tistú, llora, le dijo su amigo el caballo, te hará bien. Los adultos no se permiten a sí mismos llorar, pero están equivocados. Las lágrimas se congelan en su interior y eso es lo que hace que sus corazones sean tan duros. Bueno, nos vas contando, Paco, qué dicen en el... Bueno, hay algunos, sobre todo Si comentarios algo... de agradecimiento. Qué bonito, ¿no? Cuando dices eso, como pensar que ser adulto es estar endurecido, es que nada me afecte. Es como que pase lo que pase, a mí no me afecte. Claro, Vuelve a ser esta distancia, este aislamiento. Y al final quizás somos seres aislados. claro. Pero Ser es que es tan ser- diferente. Yo me crié con frases de cuando yo lloraba, me decían a ver si creces ya, ¿no? Como que ser adulto era a ver si ya supero esa fase, ¿no? es Mm, que no te afecte nada, es claro, que no sientas nada, que no te sientas ni a ti mismo, que nada te afecte, que nada te duela, que nada te conmueva. Entonces no sabes lo que quieres ni lo que no quieres, porque ya no conectas contigo. Entonces, ¿cuál es el timón de tu vida? Ninguno. La sociedad, lo que dicen los demás, porque yo ya no puedo conectar conmigo, con lo que me duele y lo que no me duele. Entonces, ¿quién domina a quién? El mundo. El mundo te lleva.
En lugar de tú estar en el mundo proveéndote, el mundo es fascinante porque está lleno de cosas para ti. Tómalas, Dios o lo que queráis puso un montón de cosas aquí para que tú las tomaras para lo que tú necesitas. Y sin embargo lo que pasa es al revés. El mundo te envejece a ti, el mundo te toma a ti. Cuando tú eh, deberías tomar del mundo, como, ¿qué, qué hay aquí para mí? Y yo sabes que a veces hablo de que estamos en un proceso de la humanidad que yo le llamo zombificación. Mm. Es el arquetipo del zombie, ¿no? Entonces la gente, ya la ves por la calle, van con el carrito del niño y en vez de mirarle, van con los dedos dando WhatsApp, ¿no? Sí, Y, y viendo series y todo lo que sea, y la comunicación que sea corta, que sea TikTok. Yo a veces voy a dar una conferencia y me dicen, ¿y eso no lo puedes decir en menos? Digo, no, porque si no, no profundizamos. Y exacto. si no profundizamos, no somos humanos. El ser humano tiene curiosidad. Una de las cosas que, de las emociones que vamos a ver es la curiosidad, la sorpresa. Y si no cae en el aburrimiento. Entonces yo veo que la gente está aburrida. Aburrida de vivir, aburrida de ser. Y entonces lo único que hacen es buscar adicciones, que algunas son, claro, sustancias, pero otras son el proceso de ser zombie, ¿no? Son gente que deja que su cerebro sea comido por otro y entonces al final cuando no tienen cerebro, pues son, creen en todo y no creen en nada. Exacto. Bueno, tendremos tiempo de hablar de esto, pero va en la línea que nos Sí, estaba sí. apuntando ya. Me gusta Nos mucho. vamos quedando Pues sin alma y por eso nos desanimamos. Y la gente muchas veces está muy desanimada porque ha perdido el ánima, que es la parte femenina del alma, ¿no? Carmen preguntaba qué es eso del cuarto camino, pues esto es ir viendo estos cuatro centros y cómo todos son necesarios, pero al final el rey y la reina son el alma. Y claro, cuando no creemos, porque nos hemos convertido en una sociedad descreída, y los descreídos pues no pueden crear cosas bellas. Ah, Como decía Buda, porque lo creo, lo creo. Entonces hay que crear más y creer más, no, no es lo que nos dicen otros, sino en tu propia voz interior. ah, Y eso es lo que pasa. El niño divino no tiene voz. El niño divino no ha aprendido a hablar. Es genial, es inocente, pero lo que queremos es darle voz. Y ah, este taller, que no es muy largo, pero va a ser un poquito eh, marcar los caminos para que vuestro niño interno tenga voz. Y en el momento que tenga voz, ya va a poder defenderse y va a poder comunicar qué es lo que quiere. Porque si no tiene voz, la gente le va a llenar de voz. Ay, ¿qué dice el nene? ¿A qué quiere? No sé qué. No, vamos a ver qué es lo que queréis realmente. Ese va a ser nuestro trabajo. Salima preguntaba si había algún cuento hemosémico también, pero bueno, imagino que sí, ¿no? Que lo habrá, alguno, ¿no? alguno habrá siempre. No llevarás tres También. cuentos solo en una maleta, Lorenzo. Lorenzo Digo se yo. lleva una maleta grande seguro de todo lo que vemos ahí detrás, seguro. Y Sí, luego porque lo estoy también trasladando. ya están reclamando para que vaya a Canarias, lo que no. Y luego, pues, sobre todo, mucho agradecimiento y también, pues, el, también, bueno, Mamen, conforme os ha ido escuchando, que preguntaba un poquito más del cuarto camino, decía que ya lo va entendiendo. Bueno, pues nos quedamos así. Yo así como ya me he quedado 3 o 4 veces embelesado, dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Con, y el corazón vibrando y con muchas, muchas ganas. Así que, pero que bueno, así con la miel en los labios, con ganas de más y sobre todo agradeceros que nos contéis, porque es verdad que cuando uno se lanza a una aventura nueva, ¿no? Como decía Lorenzo, solo por el hecho de disfrutaros, ¿no? De juntaros Pero qué bonito sumar las dos experiencias, ¿no? De cada uno. A mí me parece. Yo te digo, tengo muchas, muchas ganas. Hacía tiempo que no sentía tantas ganas de estar en un taller, ¿eh? Sí. Muchísimas ganas. Pues Pues.
Si la gente se quiere apuntar, ¿quedan plazas, Paco? Muy poquitas ya, porque lo hacemos en IFRE y estamos en IFRE, pues también es un lugar maravilloso ahí de la zona de Mazarrón, pero ya sabemos, tiene unas plazas limitadas, es lo que La comida, por el amor de Dios, qué bien se come en Ifre. ese Yo he cocinero, ido al Paco demasiado rápido, pero Es joder, que, es que Santi es profesor de cocina, entonces nos trata de maravilla. de qué lujo. maravilloso. Pues Bueno, nada, ahí pues estaremos. No sé momento si hay de alguna cosa despedirse. más, pero No, es lo que está bien, porque a estas horas está bien con este tiempo me parece muy bien. Así que momento de despedirse. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias, Gerard. Gracias a ti, Paco, Rosa, bueno, Lorenzo, maravillosos por haberme invitado a este lugar y para poder compartir dentro de 3 semanas, creo que es, El este taller 16, maravilloso 17. con sí, Ahí Lorenzo. estamos. en 3 fines de semana, el Un, tercero. Mm, un honor para mí. Muchas gracias. Pues, un abrazote enorme, que disfrutéis muchísimo y aquí o en cualquier lugar nos vemos siempre. eso. Nos vemos en los cuentos. Ya está. Gracias, buscadores. Buenas Nos noches. reconocemos. Buenas Gracias. noches. Chao, chao. Chao.